Buenos días, ¿cómo tú estás? Muchas gracias por visitar este canal. Origen del sincretismo religioso, santería en el Caribe. Es el tópico que yo voy a tratar con usted en este momento. Claro, es posible que cualquiera que sea la nación latinoamericana en la que ustedes viven, ustedes de una forma u otra han escuchado, han estado en contacto con algún tipo de manifestación que puede ser parte de lo que yo llamo el sincretismo religioso, que la mayoría de las naciones latinoamericanas tienen, y más si esas naciones tienen un pasado post-esclavista. Usualmente en todas esas naciones post-esclavistas, el sincretismo religioso es parte de la cultura actual, aunque hay muchas personas que lo niegan. Pero si tú eres de las personas que alguna vez has escuchado o te han dicho que tú conoces a alguien que te hace un brebaje, o te hace algún tipo de trabajo, o te hace algún tipo de oración, o te da algún tipo de amuleto para que te ayude con la suerte, para que te ayude para conseguir amor, para que te consiga un buen marido, para que te consiga buena suerte, para que te ayude a sacar los números, para que te alivie cualquier tipo de enfermedad, para que te quite una mujer celosa, o para que el marido tuyo deje de ser mujeriego. Mencioné a uno cuanto, créemelo. Cada uno de esas creencias o ese tipo de conducta mística simplemente tiene su origen en el sincretismo religioso que existe en muchas naciones latinoamericanas, de una forma u otra. Claro, mucha gente dirá que eso ocurre simplemente en la población de la parte baja, aquellos que no van a la escuela ni van a la universidad. No, créemelo. Eso es parte de la cultura popular de los pueblos de naciones post-esclavistas, en la cual el sincretismo religioso es parte de esa cultura, independientemente que aquellas personas que son católicos, que están en contra de ese tipo de comportamiento, nieguen la existencia de ese tipo de situaciones que si una parte de la población utiliza para resolver los problemas. Son muchos la gente que van y visitan al brujo, de que para que le haga un brebaje o unas cuestiones para resolver sus problemas. Ahora, el origen de ese tipo de comportamiento tenemos que buscarlo en el sincretismo religioso. Y ese es el tema que yo voy a tratar en este momento con ustedes. La santería, lo que es un aspecto secundario del sincretismo religioso. En otro trabajo más adelante yo me voy a concentrar mayormente en la santería en algunos de los pueblos. Cuando alguien mira los altos niveles de espiritualidad del negro en el continente americano, especialmente en las islas del Caribe, piensa que esos niveles de religiosidad de esos pueblos, cuya población en su gran mayoría es originaria del continente africano, en la parte sur del desierto de Sahara, o lo que algunos llaman del África Negra, en lo que hoy se conoce como Nigeria, Senegal, Mali, Sierra Leona, Liberia, Ghana, el Congo, por mencionar algunos países o regiones, asumen que los colonizadores, quienes eran originarios de Europa, especialmente de la península ibérica, ya sean españoles o portugueses, claro, no olvidemos los ingleses, y los franceses y holandeses, fueron los que inculcaron en esta población de etnias africanas diferentes a través de un proceso de evangelización católica el concepto de espiritualidad en estos grupos. Una cosa que históricamente todo el mundo ha demostrado que es una mentira. Claro, desconociendo por cuestiones de doctrinas religiosas los altos niveles de creencias espirituales que poseían tanto la población indígena, pero sobre todo la enorme influencia que ya tenían las creencias espirituales en los primeros negros esclavos antes de ser traídos al continente americano. Es una mentira de este ciclo después decir todavía que la población indígena o que la población esclava no tenía ningún tipo de creencia religiosa o filosofía espiritual. Todavía muchos repiten, desconociendo la historia precolombina de la población indígena y de la población negra esclava, quienes todavía aseguran que fue una bendición el que el negro o que la población indígena adquirieran la cristianidad, cuando todos sabemos que eso no es así, porque tanto la población indígena
como la población negra tenía su religión y seguía sus propios dioses mucho antes de que ellos llegaran al Nuevo Mundo. Espiritualidad filosófica africana que fue suprimida, perseguida y despreciada por los colonizadores, los cuales impusieron con castigo, con manipulación, con persecución, en algunos casos con la muerte, la creencia cristiana, o como algunos llaman la fe católica, a esta población esclava. Estamos hablando de la población indígena y de los negros esclavos. Para hablar de la espiritualidad de los negros africanos, o negros bozales, traído como esclavo, tenemos que hablar del lugar de origen de esta población. Y para eso tenemos que conocer un poco de las regiones de África, específicamente la parte oeste del continente africano, de donde provenía la mayoría de la población negra. Pero también debemos entender cuál era su filosofía espiritual, cuáles eran sus dioses, cómo eran sus ceremonias y cuáles eran aquellas figuras que estos pueblos adoraban. La influencia de esta filosofía espiritual en la psique de esta etnia africana, tales como los mandinga, los bantú, los carabali, los angolos, los yoruba, congo, mendé, antes de ser traída a un territorio desconocido, era esencial para la coexistencia que existía entre cada uno de esos grupos étnicos. Debemos conocer también el estilo de vida de las diferentes tribus en la parte occidental de África, cuyos descendientes están diseminados por todo el continente americano en este momento, producto del comercio transatlántico de esclavos durante la conquista del Nuevo Mundo. Una de las características de la población negra en algunos pueblos centroamericanos, sudamericanos y caribeños, específicamente estoy hablando de Haití, República Dominicana, Cuba y Brasil, que es donde una mayor población de esclavos o descendientes de esclavos existe en este momento, es el nivel de sincretismo religioso que existen en estas poblaciones descendientes de africanos, donde el esclavo, como una forma de proteger su religiosidad, fusionó sus dioses y forma de adoración con la religiosidad impuesta por los colonizadores, creando lo que hoy conocemos como el sincretismo religioso. La santería no es más que una manifestación del sincretismo religioso, o sea, de la unión de tres creencias religiosas diferentes, para decirlo así, o tres manifestaciones de espiritualidad diferentes, en la cual están incluidas la africana, la indígena y la europea. Sincretismo que en su mayoría es la unión entre las creencias africanas, como la yoruba, las indígenas, la cual incluía supersticiones, mitos, ofrendas, altares y ritos, y las creencias cristianas de los colonizadores, la cual se convirtió en un estilo de vida y una nueva filosofía espiritual donde se funde con ciertos niveles de armonía estas tres formas de ver el mundo del más allá en la población oprimida por los colonizadores, la población negra procedente de esta región de África. Su filosofía espiritual, la creencia en un espíritu y el uso de amuletos o ritos o cualquier tipo de danza, se basa en muchos casos en la filosofía yoruba, la cual al funcionarse con la filosofía espiritual cristiana y la mitología de los pueblos indígenas, dio origen a lo que hoy conocemos como la santería en el caso de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. El vudú en el caso de Haití, los orishas en el caso de Trinidad, también conocido como el Changó, y candombe, batuque, ubandá en el caso de Brasil. Como pueden ver, le estoy mencionando naciones donde la mayor cantidad de personas son descendientes de los primeros esclavos africanos y es donde se necesitan las mayores manifestaciones de sincretismo religioso y que una parte de la población la practica, como le expliqué al principio de este video. Como en las tradiciones griegas antiguas, los orishas son los emisarios de Olodumare, el dios supremo.
el cual tiene 3 manifestaciones. El Udumaré, el creador Olorún, creó el universo, la noche y el día, arregló las estaciones del año y fija el destino de los hombres. Cuando alguna vez una desgracia le pasa o le acontece a una persona, los yorubas dicen que está bajo los latigazos de Dios. ¿Quién es Dios? El Edumaré, el creador, gobernante de los cielos, y Olofi, que es el conducto entre Oront, que es el cielo, y Aye, que es la tierra, los cuales fueron seres mortales, que por alguna razón devinieron en seres divinos, deidificados por su pueblo en virtud de actos notables en vida. De hecho, la semejanza entre las leyendas griegas y yoruba son numerosas. No estoy diciendo con eso que la yoruba es una parte importante de la filosofía griega, pero existe cierto elemento de la cultura griega que también es parte de la cultura de los pueblos yoruba. Es posible que exista una conexión. He de mencionar que casi todos los orishas fueron en vida reyes de naciones yoruba, grandes guerreros y reformadores de la civilización. En cuanto al dogma y doctrina, la religión tradicional tiene sus pilares en la creencia de la reencarnación, en la evolución espiritual del alma y el descanso final del alma en un Orun, plano o mundo espiritual. Ya están viendo la conexión que existe entre la religión yoruba y la filosofía griega, y en cierto aspecto con la filosofía cristiana. Tal vez por eso se le hizo fácil a una parte de la población de los primeros esclavos africanos de aceptar la cristianidad, porque en parte era casi lo mismo pero con palabras diferentes. Los orishas, también escrito como orisa o orisa con una X, es un espíritu o deidad. Oigan, los orishas son espíritu o deidad que refleja una de las manifestaciones de Dios en el sistema espiritual o la religiosidad de los yoruba. Esta religión ha encontrado su camino en todo el mundo y ahora se expresa y se practica en una variedad de formas en la cual el condombe, Lukmi, santería, Shango en Trinidad, Anagó y Oyotunji, así como en algunos aspectos de la Ubanda, Winti, Obedá, Vudú. Eso le dice a ustedes que estos son variantes de la santería, pero son parte de la idiosincrasia de los pueblos que usan este tipo de prácticas religiosas, o lo que algunos llaman prácticas que son, entre comillas, que son anticristo. Así como en algunos aspectos de la Ubanda se practican esta variedad de linajes. Como se le llama en toda la zona de Nigeria, la República de Benín, Togo, Brasil, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Venezuela, entre otros, son muchas de las naciones que todavía de una forma u otra utilizan algunos aspectos de la filosofía o religión yoruba como una especie de sincretismo religioso en cada una de esas naciones, combinándola con otras religiones. O sea que en cada una de esas naciones, la influencia de la espiritualidad y religiosidad de los africanos, de los negros africanos, todavía es presente. La pregunta que ustedes me harán es entonces, ¿pero cuáles son esos ángeles o esos espíritus de la religión yoruba que nosotros tanto utilizamos? Que es posible que muchos de esos nombres ustedes lo hayan escuchado y no hayan querido asociarlo a la religión yoruba. Y usualmente el nombre de esos espíritus es orishas. Cuando se habla de orisha, se habla de representante. Uno de los más favoritos y el primero sería Changó.
Ese me suena mucho, porque yo lo he escuchado hasta en algún tipo de canción. Shango, ¿quién tiene control sobre los rayos, sobre el trueno, sobre la justicia, sobre la pasión, sobre lo justo y sobre el coraje? Otro orisha es Oya, espíritu del viento, del sonido, de la música. Otro orisha, quizás ustedes lo han oído mencionar, se llama Yemayá, que es la reina de la creatividad, la reina de la naturaleza, madre de la vida, dueña de las aguas. Y en ella nace la naturaleza y la humanidad. A otro orisha que bien conocido es Obatala, que es el que controla la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, amante de la paz y la armonía, quien controla la ética, la moralidad. Uno de mis favoritos es Olokun, dueño de los océanos, de la fuerza del mar. Oshun es otro que es bien conocido, quien controla las aguas dulces, la belleza, la sexualidad de la mujer, la fertilidad y, ¿por qué no?, lo que alguna gente llaman, la forma sexual que tiene la mujer de hacer la cosa. Como ve, estos son los orishas principales. Hablemos un poco de una forma un poquito más general, porque mucha gente trata de denigrar cualquier tipo de religión que es diferente a la suya, no entendiendo que si tú no sigues una religión, cualquier tipo de estereotipo negativo que tú tengas en contra de una religión, la otra persona la tiene contra la tuya. En pocas palabras, ninguna religión o ningún sistema religioso es el correcto. Correcto es el que es correcto para ti. Tú no eres quien para dictarle a otra persona cuál debería de ser el tipo de espiritualidad que esa persona tiene que buscar. Todas las tradiciones son patrimonio de la humanidad y las religiones están incluyendo dentro de ese aspecto cultural, dentro de esa manifestación cultural que las personas buscan y necesitan. Es parte de la existencia humana. Cuando destruimos las religiones de las personas, destruimos también la cultura de esa población. La religión o cultura yoruba es muy singular, como las creencias religiosas de otros pueblos. Todos los seres humanos nacen iguales entre sí. La religión debe ser igual por también. Pero el hombre blanco, en su condición de ser codicioso, es muy celoso de la civilización africana más avanzada y la profunda conexión que el pueblo africano tiene con África. Tal vez esa fue una de las razones por la cual a cada una de esa población esclava que llegó al Nuevo Mundo, el hombre blanco le arrancó la libertad de seguir sus propias creencias religiosas, en la cual la religión y filosofía yoruba era parte esencial de su forma de ello conectarse con la naturaleza o conectarse con el mundo material y el mundo espiritual. Por eso yo soy de lo que creo que no importa qué religión tú tengas, no es bueno criticar, tampoco desinformar, tampoco creo que es bueno el uno hablar mal o decir un paquete de cosas malas en contra de otras religiones, porque en última instancia, si esa religión a ese individuo le llena sus necesidades espirituales, eso es lo que más importa. Si tú haces un análisis de todas las religiones, de las religiones africanas, de las religiones europeas, de las religiones árabes, todas tienen algo en común. Todas te hablan del cielo, todas te hablan de nirvana y todas te hablan de la iluminación, todas te hablan del paraíso. Yo siempre he creído que la única religión verdadera es la que te enseña a amar, no importa qué, porque el amor es la fuerza más grande del universo. Si te gustó este tema, simplemente déjame saberlo. Y en el futuro trataré de hablar un poquito más sobre este tópico. En la próxima entrega es posible que le dedique un poquito más de tiempo a hablar sobre lo que yo llamo el sincretismo religioso en República Dominicana y en Cuba, pero eso será en otro video. Por ese lado, muchas gracias por su atención. Se le agradece.